Hola amigos, muchos creen en Jesús y han escuchado y leído lo que hizo cuando visitó la tierra hace 2000 años. Pero ¿sabes lo que está haciendo ahora en el cielo? Te invito en este momento a conocer algo más sobre el libro de los Hebreos en la Biblia, donde el Señor dejó una interesante explicación sobre el perdón de los pecados y la intercesión de Jesús como sacerdote en el santuario celestial, el mismo que tuvo su figura terrenal cuando los hebreos eran dirigidos por Dios en el Éxodo. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entra en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Nuevamente, queridos amigos, queremos darles la bienvenida aquí a Tiempo de Paz. Queremos que ustedes puedan venir hasta este lugar y compartir la paz que solamente nuestro Señor Jesús a través de su palabra nos puede entregar. Pero a la vez, nosotros estar con ustedes, de poder compartir aquellas experiencias junto con las Escrituras que pueden aplicarse a cada momento que podamos estar viviendo en nuestras vidas, momentos felices, pero también momentos difíciles, en donde la palabra de Dios se amolda y alcanza a todos nuestros corazones, independiente si estemos tristes, felices, contentos, con preocupaciones o cómo estemos. Qué importante es dedicar tiempo a la palabra de Dios. Es por eso que desde ya les agradecemos, porque en estos pocos minutos vamos a poder tener un encuentro personal con el Señor al escuchar el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a Tiempo de Paz. Gracias por ser parte y permitirnos nosotros también ser parte allí donde ustedes están de sus vidas. Y para eso vamos a orar para que Dios nos acompañe, nos bendiga y pueda estar también con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos y oramos para que nuestros amigos en estos minutos puedan, Señor, satisfacer sus necesidades solamente en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos das la fe, la esperanza, el amor, para poder tener un tiempo de paz al saber que tú estás al control de todo, independiente, Señor, aunque todo esté mal alrededor nuestro o en nuestra propia vida. Danos el consuelo, danos la paz y especialmente la esperanza al aferrarnos de tu palabra en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo anterior estuvimos revisando un poco este sexto sello del libro de Apocalipsis, que nos está anunciando precisamente lo que va a ocurrir cuando Cristo vuelva por segunda vez a esta tierra. Y terminaba no solamente Apocalipsis, capítulo 6, verso 15, sino que también estos porciones o capítulos de los profetas del Antiguo Testamento que hablaban quién podrá sostenerse en pie. De hecho, quisiera retomar la misma idea con el profeta Nahum. El profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 6, señala y leemos: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Cuando nosotros vemos que el profeta está mencionando que el día de Jehová será tan terrible que hay una pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? La verdad que toda nuestra autosuficiencia, nuestra fuerza, nuestro poder humano se ve cada vez más diminuto ante el poder de Dios y esta faceta de la ira de Dios. Dice, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Saben ustedes que todos estos textos están contextualizados a una situación específica que vivió Isaías, Joel, Oseas y Nahum.
y que tienen que ver con el pueblo de Dios. Aquel pueblo que era llamado para hacer un pacto con Dios, un pacto de relacionamiento con Dios. Pero cuando el pueblo quebrantaba ese pacto, entonces el futuro no era lo más auspicioso. Y este futuro es conocido como el gran día de Dios, el día, incluso podríamos llamarle el día de su ira. ¿Quién permanecerá delante de su ira?, dice el texto bíblico. Pero el versículo 7 añade: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Cada uno de nuestros amigos que tienen la oportunidad de visitar nuestro país, y yo les cuento que nuestro país se caracteriza precisamente por tener muchos sismos, terremotos. Cada cierto tiempo tenemos terremotos que sobrepasan la escala de 7.5. Y la verdad que incluso tenemos hasta bromas aquí en Chile cuando llega un amigo extranjero, así como tal vez muchos de ustedes que nos están sintonizando, porque nosotros tenemos una escala muy diferente de sensaciones o de sentir los movimientos de la tierra, los terremotos. Para tal vez un amigo extranjero, cuando tenemos un grado 5 o 5,5, la verdad que nosotros ni nos molestamos de huir o salir de la comodidad de donde estamos. Cuando recién es grado 7, grado 7.5, que para otras latitudes del globo terrestre sería una devastación y un caos tremendo, recién allí nosotros, los chilenos, nos ponemos de pie y comenzamos a buscar una zona segura. Es más, un indicio de que un terremoto va a traer consecuencias incluso en el mar, como un tsunami o un maremoto, se dice que es cuando nosotros no podemos mantenernos de pie. Cuando tú intentas caminar, pero el movimiento es tan fuerte que no te permite dar un paso tras otro, sino que te caes, entonces ahí, al menos aquí en Chile, es hora de arrancar, es hora de buscar refugio o un lugar seguro, aunque no quiero aquí que si tú estás pensando en venir a Chile te arrepientas, no, aunque todas nuestras construcciones aquí ya se han fortalecido, o mejor dicho, las otras se han caído y se ha reconstruido prácticamente de nuevo. Pero a donde quiero ir es a esa pregunta que Apocalipsis está retomando de la pregunta que hacía Isaías, Joel, Oseas, incluso Nahum. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Es decir, va a ocurrir, la naturaleza se va a trastornar de tal punto que hasta físicamente nadie podrá sostenerse en pie. Pero aquí no está hablando de terremotos solamente. Aquí los profetas y el mismo Juan está hablando en el Apocalipsis de una condición espiritual. ¿Quién podrá estar digno ante Dios si no se ha preparado antes? Si tú y yo no hemos tomado una decisión por Cristo ahora, entonces cuando Cristo venga no podremos estar delante de Él. Y su sola presencia será una manifestación de su enojo, de su ira. O más que en este lenguaje profético del Antiguo Testamento, más que un Dios enojado, en el fondo Él viene con una sentencia a nuestra propia negligencia. Por lo tanto, esa pregunta es: ¿quién podrá sostenerse en pie? El mismo profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 7 dice: Jehová es bueno. Mire qué interesante, porque da la idea de que Jehová es malo, el gran día de su ira, terrible, para destruir a la humanidad. No. Aquí el gran día de la ira es el momento en el cual Dios trae una retribución para sus hijos infieles, para aquellos que nunca lo aceptaron, pero los que pueden permanecer en pie. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Para algunos van a estar sin esa fortaleza. En cambio, para otros, Dios mismo va a cuidar y a proteger a pesar de los eventos finales que se van a estar desarrollando antes de la venida de Jesús. Y aquí termina ese texto y dice: y conoce a los que en Él confían. Aquí encontramos la clave de quién podrá sostenerse en pie, o la clave de la respuesta. ¿Quién podrá sostenerse en pie en el día de su ira? Los que confían en el Señor.
y el Señor se transforma en una fortaleza. Entonces aquí nosotros encontramos al menos algunos elementos a destacar: protección, pertenencia e identificación. En el tiempo final habrán solamente dos grupos de personas. Los que, como decíamos en el capítulo anterior de nuestro programa, decíamos entonces que un grupo será y verá el día de Jehová como un día grande y terrible, espantoso, porque no tomaron las decisiones correctas. Entonces Dios no los puede proteger. Ellos no están identificados con Dios, ni tampoco se identifican aparte del resto de la humanidad. Ellos siguen viviendo como cualquier persona, no se identifican con la causa de Dios. Y encontramos entonces que estos elementos de protección, de identificación, son claves para confiar en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, entonces en el tiempo final encontramos protección, fortaleza, confianza. Cuando vamos y volvemos a Apocalipsis capítulo 6, y decíamos que esa era la pregunta, ¿no? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Vamos a encontrar que la respuesta inmediatamente viene en el capítulo 7. El capítulo 7 habla de los 144,000 sellados. Y estos sellados, 144,000 es un número simbólico, que ya lo vamos a intentar explicar. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni ningún árbol. Piensen ustedes, termina el capítulo 6 hablando de la segunda venida de Cristo o de los momentos previos, cuando será un día terrible para algunos. Y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y vuelve atrás en el tiempo, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, porque debería haber continuado inmediatamente con el 7º sello, pero hay una pausa, hay un paréntesis para responder y aclarar quiénes son los que confían en Jehová. Y dice que habían 4 ángeles sosteniendo los vientos de destrucción de la tierra, del tiempo final. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz y a los 4 ángeles y a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Es decir, este ángel que viene donde nace el sol. Los profetas en el Antiguo Testamento hablan de que Cristo Jesús es el sol de justicia. Es decir, que donde sale el sol, siempre el este o el oriente está vinculado con Dios, con Cristo Jesús. El huerto del Edén estaba ubicado al oriente. La estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús era una estrella de oriente. Es decir, siempre el oriente está relacionado con el sol y el sol con Cristo Jesús. Por lo tanto, este ángel está representando a Cristo Jesús. Él es quien viene y le dice a los ángeles, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién podrá sostenerse en pie entonces en el tiempo final? Solo aquellos que reciben el sello de Dios, los sellados, que en un número simbólico son 144,000. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, se usa el número 12 para hablar del pueblo de Dios, que literalmente en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, ahora es simbología de todos los hijos de Dios que lo aceptan por fe. No necesariamente hay que ser judío para ser parte del pueblo de Dios. Si tú aceptas a Cristo Jesús, ya eres parte del pueblo de Dios. Pero llama la atención que dice de la tribu de Judá y los enumera a uno por tribus. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados, etc. Interesante, tal vez para que tú lo puedas estudiar, investigar, porque por razón del tiempo no podemos, pero aquí es la única vez que el orden de las tribus parte con Judá y no con Rubén, que era el hijo mayor. Porque Judá es algo muy importante en Apocalipsis, porque es la tribu de donde viene Cristo Jesús. El hecho de estar citados por miles, por 12,000, antiguamente el número 1000 era el orden por cual se formaba un ejército. De ahí viene la palabra militar o militares, escuadrones de 1000. Y cuando dice de una tribu 12, es decir, toda la tribu, todas las tribus,
todas las personas de este mundo, pero ordenados y llamados, y se forman como si fuera un ejército. Los 144,000, los que confían en Jehová, los que van a mantenerse en pie cuando Cristo venga y será un día de salvación para ellos, previamente tienen que pasar por una guerra que en la Biblia es conocida como la Gran Tribulación. Porque están formados de miles en miles, 12,000, en escuadrones de miles, simbolizando en el lenguaje apocalíptico a un gran ejército. Es más, en el capítulo 9, cuando se habla de los enemigos de Dios, se dice que el ejército de ellos son 200 millones. Ese es el número simbólico. Es decir, 144,000 versus 200 millones. Entonces, el ejército de Dios es minoritario, pero es victorioso. Querido amigo, en los próximos capítulos vamos a ir profundizando aún más a la luz del Antiguo Testamento. Vamos a seguir en Apocalipsis y yendo al Antiguo Testamento. ¿Qué significa ser sellado? Pero ya hablamos de que es una obra espiritual que Dios realiza en la vida de cada uno de los que confían en Dios. Vamos a partir por lo básico, confianza, querer confiar en Dios. Aquí no se trata de cuántas veces yo voy a un templo. Aquí no se trata tal vez de lo que tengo que hacer, sino de lo que tengo que ser. Jesús mismo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos esto? ¿No hicimos esto otro? Cuando la experiencia del cristiano está basada en el hacer y no en el ser, entonces podemos confiar en que lo que hacemos es suficiente para ganar la vida eterna. Pero la vida eterna, la confianza en Dios, es basada en la persona y obra de Cristo Jesús. ¿Te acuerdas los capítulos anteriores? Hace muchos capítulos atrás que estuvimos hablando acerca de la obra de Cristo en el santuario celestial, de cómo el santuario estaba mostrando a la persona de Cristo Jesús y su obra en favor nuestro. Él es el único suficiente. Él fue el que murió una vez y para siempre por ti y por mí, por nuestros pecados, para que hoy seamos salvos y para estar preparados en aquel día cuando Cristo venga. Todo lo hace Él. Pero cuidado, que para ser sellados nosotros debemos también obedecer a Dios. Este acto de ser sellados para estar listos para cuando Cristo venga no es más ni menos que un acto de adoración y obediencia a nuestro Dios. Yo te quiero pedir un favor, que te mantengas siempre en contacto con los capítulos que vienen en adelante. Y si te perdiste alguno anterior, tenemos la plataforma en YouTube de Nuevo Tiempo, donde tú puedes buscarnos los capítulos anteriores de Tiempo de Paz. ¿Por qué razón? Porque hoy hemos visto que el gran día de Jehová no es un día de ira para aquellos que confían en el Señor. El profeta Nahum decía, y leíamos al comienzo, que Jehová es bueno. Jehová es tan bueno, Dios es tan bueno que envía a su propio Hijo a hacer una obra. Y mientras a los ángeles les dicen, no hagan daño a los moradores de la tierra, a los habitantes del mundo, sean buenos o malos, sean justos o injustos, porque hay una obra que realizar. Y esta obra que hay que realizar se llama un sellamiento. En el próximo capítulo vamos a entrar en detalle qué significa. Porque si yo quiero la salvación, yo quiero que el día de Jehová sea un día de bendición y no de destrucción, entonces yo tengo que anhelar ser sellado por Cristo Jesús. Y permíteme terminar y a la vez introducir el próximo tema del próximo capítulo, pero terminar con el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 30, donde el apóstol Pablo en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta obra es gracias al Espíritu Santo en tu corazón. Es decir, lo que Dios hace, envía al Espíritu Santo para sellarnos. Pero lo que nosotros hacemos es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo de Tiempo de Paz. Nosotros tenemos que hacer algo, es nuestra actitud.
Primero es reconocer en Cristo la salvación. Y luego, obviamente, es preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Te acuerdas de Nicodemo? Señor, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Te acuerdas del joven rico, Mateo 19? El joven rico, Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta sigue siendo la misma, Señor, ¿qué debo hacer? Y Dios nos va a responder, porque para recibir el sello de Dios, no basta con confiar, no basta con tener fe en el Señor, sino que ahora lo que yo haga no es para ser salvo, es porque ya soy salvo por fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, este es un proceso que inicia cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida. Y ese momento maravilloso, queridos amigos, es cuando tú y yo podemos decirle al Señor, Señor, te entrego mi vida. Quiero nacer de nuevo, quiero dejar mi vida pasada atrás y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La Biblia menciona que ese momento es el día de nuestro bautismo. El bautismo por inmersión, no el bautismo o bautizo tal vez que algunos de nosotros pudo haber experimentado cuando era un infante, un menor o un bebé. Este bautismo es cuando entrego mi vida al Señor y Él transforma nuestra vida. Y así como ocurrió con Cristo Jesús en el río Jordán, desciende el Espíritu Santo y ahora pertenecemos a Cristo Jesús. Comienza la obra del Espíritu Santo de sellarnos para la salvación. Para eso hay que confiar y para eso, por supuesto, debemos dar evidencias de que deseamos el día de la salvación, no el día de la ira, sino el día de salvación. ¿Te gustaría prepararte para ese momento? ¿Te gustaría prepararte para el momento de la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Te gustaría prepararte aquí en esta tierra, tal vez llamándonos, poniéndote en contacto para adquirir algún material de clase bíblica que tal vez tú ya conoces? Llámanos, recibe, prepárate para que puedas entregar tu vida a Cristo Jesús y para que el Espíritu Santo en el momento del bautismo entre a tu corazón y pueda comenzar una obra de sellamiento, especialmente en el tiempo del fin, para que aquel gran día sea el día de salvación para ti, tu familia, tus seres amados y para todo aquel que acepta a Jesús y entrega su vida a través del bautismo. Si es así tu deseo, permíteme orar por ti. Querido Padre, buen Dios, muchas gracias, Señor, porque tú permites que podamos conocer tu voluntad para nuestra vida. Bendice a nuestros amigos, Señor, para que después de esta oración sea el Espíritu Santo que los anime a escribir un correo electrónico, un mensaje de texto, o tal vez, Señor, a llamarnos por teléfono, porque lindos materiales, Señor, que nos ayudarían a prepararnos para aquel momento de entregar nuestra vida a Cristo Jesús a través del bautismo y permitir que el Espíritu Santo comience una obra regeneradora para ser sellados por Él, para que antes de tu segunda venida tener la plena certeza de que pertenecemos a Cristo y seremos protegidos por Él ante los eventos finales que van a ocurrir antes de la segunda venida. Bendícenos, Padre. Bendice a nuestros amigos, a su familia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entra en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Espero que este mensaje inspirado haya traído gozo, paz y alegría a tu corazón. Hoy tenemos un obsequio para ti. Se trata de la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org.
Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.